Un minuto después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Avanzamos en esta mañana de día miércoles, en la mitad de semana, en este puentecito de la semana. La música del señor Miguel Mateos en este tramo de la mañana con este Perdiendo el Control. Es momento en esta mañana de hacer una pausa en la línea del tiempo. Vamos a analizar de esta manera todos los acontecimientos que se fueron desarrollando en la semana pasada. Y es por eso que ya le vamos a dar la bienvenida a nosotros en esta mañana. Es el señor Juan Cruz Coronel y ya está con nosotros. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Noemí? ¿Todo bien? Bien, buen día. Muy bien, ¿y vos? Todo bien. Te voy a tener que hacer una pequeña corrección. Ah, bueno. Una corrección. No van a ser los sucesos, va a ser el suceso. Me pareció tenemos que era el suceso hoy. Es verdad, sí. Lamentablemente lo pospusimos y no pude participar ese día, pero sí, hay un suceso fundamental en la semana que merece, creo que, toda la atención hoy, en este momento. Todo tuyo entonces, te escuchamos. Un 17 de agosto de 1850, a las 5 de la tarde, la leyenda en realidad va a decir que cuando esta persona va a dar su último suspiro, el reloj se va a detener, pero en realidad era una costumbre francesa detener los relojes de la habitación a la hora que su ocupante moría. Bueno, un 17 de agosto de 1850, a las 5 de la tarde, don José Francisco de San Martín y Matorras fallecía en la habitación de su hija en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años, exiliado y ansioso tal vez de regresar a esa patria por la que tanto había luchado. ¿Qué decir de José Francisco de San Martín? Generalísimo de la República del Perú y fundador, o ese es el título que dicha república le cedió como recompensa. El capitán general de la República de Chile, una persona que se negó al cargo de director supremo y recomendó a su amigo Bernardo O'Higgins, patriota chileno, para que lo ocupase. Y el brigadier general de la Confederación Argentina, tal vez el título menos pomposo y que representa un poco la relación que nuestro país tuvo con el padre de nuestra patria, con el hito fundacional de nuestro ser nacional, que es lo que representa San Martín. Y un poco en este momento siempre se encuentra en discusión esa relación. ¿Quién era San Martín? ¿Quién era el hombre frente a lo que era el mito? Podemos decir que el hombre era hijo de un teniente gobernador llamado Juan de San Martín, que había sido enviado a administrar 4 departamentos que antes habían estado en poder de los jesuitas. Un tema que vimos bastante en estas columnas, la expulsión de los jesuitas por parte de los reyes borbones, sí, implicó un vacío de poder en una zona especial del virreinato que empezó a ser suplida por funcionarios coloniales. El padre de San Martín fue uno de esos funcionarios militares que se hizo cargo de una de esas gobernaciones. ¿Quién era su madre? Su madre era de una familia relativamente importante, era prima del capitán general y gobernador de la provincia de Tucumán. Entonces podemos decir que San Martín proviene de una familia de tradición militar y de una típica familia de clase media o de funcionarios medievales de lo que era la dinastía borbónica en la época del virreinato. Tenía 4 hermanos, 3 hombres y una mujer. Solo va a mantener una buena relación con su hermana, a la cual en su testamento le va a proveer una pensión anual de 1.000 francos al momento de su fallecimiento. E incluso fallecida su hija, va a solicitar expresamente él en su testamento que se le siga un sustento tanto a su hermana como a su sobrina a la muerte de ambos. La carrera militar de San Martín inicia en 1789 a los 11 años, cuando ingresa como cadete del regimiento de Murcia, mismo regimiento en el que había participado su padre. A los 12 años, en 1790, lo destinan a la ciudad de Melilla. La ciudad de Melilla se encuentra en África del Norte, una de las posesiones coloniales que el Reino de España tenía en esa zona.
Pero no va a ser hasta 1791, un año después, que él va a recibir su bautismo de fuego, cuando lo van a trasladar a la plaza sitiada de Orán. Ahí es donde el joven San Martín, de apenas 13 años, va a solicitar que enrolarse con los granaderos del regimiento de Murcia. Los granaderos eran una unidad de élite a los cuales se les asignaba las misiones más peligrosas. Pese a que por su corta edad era obvio que no se lo iban a permitir, el coronel de su regimiento no, y entonces lo designaron. Entonces San Martín va a participar de las diarias actividades de los granaderos del regimiento, que consistían en salir de la fortaleza y desarmar con sus propias manos las minas que los moros, que las tribus árabes depositaban bajo el suelo de la fortaleza para destruir sus muros. Claro. Ahí va a pasar alrededor de un año, hasta que en 1792, cuando la plaza cae, lo envían a Francia, a la frontera francesa especialmente, lo radican en Aragón. En 1793, con motivo del inicio de la campaña del Rosellón, los pongo en contexto, Revolución Francesa, le cortan la cabeza al rey Luis XVI, que está emparentado con la Casa Real Española. Entonces la Casa Real Española, como buenos primos que son, tienen que ir a salvar a su primo antes de que le corten la cabeza, cosa que no van a poder hacer. Con motivo de esto se arma la campaña del Rosellón, que es decir, los españoles invaden los Pirineos. San Martín, el joven San Martín, es ascendido oficial con motivo de esta campaña, porque había vacantes, entonces lo nombran teniente, subteniente segundo, y parte a la batalla. En las distintas batallas que van a integrar la campaña del Rosellón, San Martín siempre va a destacar en la foja de servicios de sus oficiales superiores como una persona con mucho valor, arrojo y dispuesto a realizar heroicas acciones. Esto se va a cristalizar en realidad en 1794, cuando él con su unidad, recordemos que San Martín acá tenía 15, 16 años, generalmente sus subordinados lo doblaban en edad, entonces uno tiene que pensar que hay que tener cierto carácter para con 15 años tener que darles órdenes a personas de 30, 40 años, y que estas personas te obedezcan, no simplemente por tu rango, sino por un poco más de convicción. Me imagino que son personas únicas que aparecen en la historia y que sucede muy pocas veces. Vos recién lo decías, es muy difícil poder darle órdenes siendo una persona tan joven, porque lo primero que salta y te dicen es ¿qué sabe no? Pero igual va a ser una constante en esta primera etapa de su experiencia militar el recibir sucesivos ascensos, y con una edad muy corta el tener que dirigir tropas de infantería. Siempre lo van a destacar los oficiales superiores que él tenía cuando hacían las recomendaciones. Es más, San Martín por su participación en la misma campaña va a recibir 2 ascensos sucesivos, un ascenso que le llega ni bien termina la campaña del Rosellón, y otro que cuando estaba en espera que le designen un nuevo destino, le llega otro ascenso. Recordemos que al ser una monarquía todos los ascensos estaban firmados especialmente por el rey Carlos, y nada, eso, o sea, hay que dimensionar el valor que él tenía. Pero la cuestión es que defiende con sumo arrojo las posiciones de Port-Vendres y Collioure. Solamente se va a rendir él y su unidad cuando se quedan sin recursos, comida, agua y municiones. Pero fue tal la valentía que mostraron que los franceses decidieron permitirle a los españoles irse, dejar a los prisioneros ir libres y sin ninguna represalia, a cambio de una tradición muy usual en la época, que era hacerles jurar que no iban a volver a tomar las armas contra la Francia revolucionaria. Ajá. Algo muy común en la época era que cuando vos capturabas prisioneros, los liberaras a cambio de otros prisioneros, a cambio de un juramento, es que esas personas no iban a volver a combatir contra vos. San Martín y sus hombres van a cumplir la promesa y lo van a radicar en Cádiz un tiempo. Pero bueno, en 1797, 3 años después de la campaña del Rosellón, y ya como un oficial un poco más experimentado, va a adquirir su primera experiencia naval. Aunque no lo crean, San Martín combatió navalmente, aunque no le gustaba mucho y no le fue muy bien. Se embarca en una fragata llamada la Santa Dorotea, donde va a pasar un año y un año y medio. Lo que su experiencia en la Santa Dorotea es que, bueno, su participación acá le va a permitir adquirir cierta experiencia para después lo que va a hacer organizar la escuadra con la que va a invadir Perú, primero que nada. Claro. Y segundo, un hito muy importante en su vida y que él nunca va a olvidar, y es que cuando conoció a Napoleón. En el medio de todas estas idas y venidas que es la Europa de fines del siglo XVIII,
Francia deja de ser enemiga de España y pasa a ser aliada. En esta relación, los franceses y los españoles se unen para enfrentarse o intentar hacerle frente a la Armada Británica. Y es en 1798 cuando Napoleón, después de sus fulgurantes victorias en Italia, realiza su campaña a Egipto, o está preparando. Entonces la Santa Dorotea llega al puerto de Tolón en Francia para brindar un poco de apoyo a lo que es esta escuadra que se está organizando para la invasión de Egipto. Y ahí es cuando cuentan los presentes que Napoleón se acerca a San Martín atraído por el uniforme que tenía pese a estar en un barco, tenía el uniforme de un oficial de infantería. Entonces dicen que Napoleón se acerca, lo toma del uniforme y lee en voz alta Murcia, y luego se va. Cuentan que este hecho lo marcó mucho a San Martín, la profunda admiración que él sentía por Napoleón y el conocerlo en persona. No hay mucho más que decir. La Santa Dorotea 5 meses después va a ser presa de una terrible tormenta en el mar Mediterráneo, en el norte de África, frente a las costas de Argel, que la va a dejar inutilizada, y va a tener la mala fortuna de cruzarse con un navío de línea británico, el cual, al ver que estaba en tan mal estado, no la bombardea, sino que la lanza un abordaje. Después de 2 horas de un combate atroz, el capitán de la fragata española se rinde. Cabe destacar que San Martín nuevamente se vuelve a sobresalir por el combate, y tal es el valor que los ingleses van a tratar dignamente a los prisioneros y después los van a soltar, los van a devolver a España, bajo la promesa de no volver a tomar armas contra los ingleses, y promesa que se va a respetar porque San Martín va a permanecer en España continental el resto del tiempo. Va a tener un breve paso por la Guerra de las Naranjas contra Portugal, y en 1804, ya con el cargo de capitán segundo, oficial subalterno intermedio, lo nombran ayudante del general Francisco María Solano Ortiz de Rosa, marqués del Socorro. Solano era americano, liberal, y se va a hacer muy amigo de San Martín. Ellos van a entablar una relación muy profunda. Desgraciadamente, un par de meses después de conocerse, Solano va a morir como consecuencia de la invasión francesa a España. Esto va a generar un gran tumulto en la ciudadanía española, y se rumoreaba que era simpatizante de los franceses. Entonces una muchedumbre asaltó la sede del gobierno y lo asesinó. San Martín, pese a ser un liberal, era una persona que odiaba el desorden. Él admiraba el orden y la disciplina. Entonces, al no haber podido evitar la muerte de su amigo, lo va a marcar muy profundamente, y va a marcar sus posturas políticas, las cuales va a aplicar al llegar a América. Recordemos que, San Martín era una persona con claras posturas políticas. Él era monárquico constitucional. En el Congreso de la Independencia va a apoyar la instauración de una monarquía, tanto europea como inca. Él va a estar a favor de las mismas. Belgrano también era monárquico. Belgrano incluso era carlotista. El carlotismo era una ideología política que lo que propugnaba en establecer una monarquía borbónica con la sobrina o la prima del rey Fernando VII acá en América. Un gobierno desligado de España, pero relacionado, como para que eso no generara tanto conflicto. Pero bueno, volviendo a su papel europeo, va a participar de la batalla de Bailén en 1808, que es la primera derrota de Napoleón en territorio europeo. Por su participación en esta batalla lo van a ascender a teniente coronel, y va a ser su penúltima acción. Después va a participar de una batalla más al mando de William Carr Beresford, el mismo que 2 años antes había estado a cargo de la invasión a Buenos Aires, no sé si recuerdan. Y acá es en este ejército, en esta fuerza multinacional, había españoles, portugueses, ingleses, etcétera, que San Martín va a tomar ya contacto con los círculos liberales británicos y con las logias masónicas. Recordemos que San Martín es una persona que va a participar activamente de la masonería. Él, cuando llegue a Buenos Aires, va a fundar la logia Lautaro, junto con la cual derrocan el primer triunvirato en 1812. Pero bueno, en 1811 San Martín pasa a retiro, alude problemas familiares,
para irse a vivir a Lima, lo que era una mentira. Lo que él hace es escapar a través de Portugal hacia Gran Bretaña, donde va a pasar un par de meses, va a tomar contacto con el Plan Continental, elaborado por un escocés llamado John Maitland. El Plan Continental es lo que él hizo, básicamente: cruzar los Andes, invadir Chile y viajar por mar hasta Perú para acabar con el seno del poder español en América del Sur. La cuestión es que San Martín en 1812 llega a Buenos Aires. El gobierno del triunvirato le reconoce el cargo de teniente coronel, lo nombran coronel en realidad, y le encargan la elaboración de un cuerpo de caballería, el regimiento de granaderos, vamos. En este interludio, mientras él está entrenando, creando el regimiento, se va a casar con Remedios de Escalada y va a participar del golpe de estado o la deposición del primer triunvirato y la instauración del segundo triunvirato, más pro-independentista que el primero, que claramente estaba al mando del inefable Rivadavia, el cual no era muy adepto a estas cosas radicales. Bueno, el 3 de febrero de 1813 se va a suceder el combate de San Lorenzo, que no necesita presentación, lo que va a afianzar un poco más, por así decirlo, la lealtad de San Martín. Recordemos que San Martín era un oficial español recién llegado y que tenía que demostrar que era leal a la causa revolucionaria. Entonces el combate de San Lorenzo va a cerciorar como la lealtad de San Martín. Por eso es que en 1814 ya lo nombran jefe del Ejército del Norte. En realidad le habían ordenado arrestar a Belgrano, él no lo va a arrestar, marcando un poco también su personalidad. Pese a que era una persona que obedecía las órdenes, era un hombre íntegro. O sea, él consideraba que Belgrano era tal vez el mejor general con el que la revolución contaba, y arrestarlo era una pérdida de tiempo. Entonces lo trata bien y lo envía a Buenos Aires. Claro. Cuando San Martín llega al ejército, llega al ejército del norte y se instala en Tucumán, se da cuenta de que es imposible atacar a los realistas por Bolivia, por el Alto Perú, que era lo que se había intentado hacer hasta ahora. Él se da cuenta de que esto no va a funcionar, y encima, al mismo tiempo que él está llegando al mando del ejército del norte, los chilenos revolucionarios son derrotados por las tropas enviadas desde el virreinato del Perú. Es decir, en 1814 el único foco revolucionario activo que quedaba en Latinoamérica era Buenos Aires, era el virreinato, era lo que actualmente es Argentina. Entonces, frente a esto, San Martín solicita al director supremo Posadas ser nombrado gobernador intendente de Cuyo, y ahí va a empezar lentamente a organizar el ejército de los Andes para llevar a cabo su plan. Posadas lo nombra gobernador intendente de Cuyo, y San Martín inicia lentamente la organización de los Andes. Él no va a iniciar la campaña hasta que no se declara la independencia, y por eso en esos 2 años que van a suceder, va a presionar fuertemente al gobierno para que declare la independencia. Una vez declarada la independencia, y ya con su hija recién nacida, Mercedes, que nace en 1816, San Martín, en enero de 1817, emprende el cruce de los Andes. El cruce va a durar 21 días, y ni bien llegan a Chile, 3 días después se va a librar la batalla de Chacabuco. La batalla de Chacabuco, 12 de febrero de 1817, victoria para los patriotas y una brutal derrota para el ejército realista. Luego de esto, Santiago de Chile es virtualmente liberada, y se inicia un lento proceso de organización de un ejército más grande para poder invadir Perú. Sin embargo, los realistas se reorganizan, derrotan a los patriotas en Cancha Rayada, y acá, que es poco recordado por la historiografía, por la historia, por la memoria colectiva en realidad, que es el general Las Heras. Cancha Rayada fue un desastre. O sea, los realistas sorprenden a los chilenos y argentinos dormidos y los masacran. Pero Las Heras logró organizar a buena parte de la tropa, que era la que estaba sumando, y la logra evacuar. Y esta columna que va a evacuar Las Heras de la derrota en Cancha Rayada va a ser el núcleo en el cual se va a organizar las tropas patriotas para el 3 de abril de 1818 derrotar definitivamente a los españoles en la batalla de Maipú y sellar el destino de Chile como una república independiente. 3 años después, San Martín va a realizar la invasión por mar hacia Perú. En el medio va a tener encontronazos con Buenos Aires, con el gobierno central, porque le solicitan varias veces que vuelva con sus tropas
suprimir a los movimientos federales. San Martín no era federal, pero era enemigo de los unitarios. Un paradigma en realidad dentro de lo que es la política argentina, porque uno en un marco tan polarizado, si no sos uno, sos el otro. Pero bueno, San Martín en realidad no era ninguno, él mantenía correspondencia con todos. Por ejemplo, muchos años después se va a destacar que la persona con la que más San Martín va a hablar en su exilio va a ser con Rosas, mediante cartas, pero eso no quiere decir que él sea rosista, él no era rosista, es más, en sus cartas se atreve a criticar duramente muchos aspectos de la política del rosismo en el país. Pero aún así era una de las personas con las que más contacto mantenía. Bueno, la cuestión es que una vez llegado a Perú, las victorias de Pasco y Huaki van a asegurar un control inicial de la situación, pero el Perú era muy inestable. El virrey de la Pezuela se va a retirar a las sierras peruanas y la situación se va a mantener en una especie de empate alrededor de 3 años, o sea, con las tropas españolas presentes y el gobierno de San Martín intentando afianzarse. En Perú, San Martín va a llevar a cabo una gestión de gobierno. El Congreso, la Asamblea Peruana lo va a nombrar protector del Perú, y él va a intentar organizar constitucional y ejecutivamente al país, lo que va a ser un gran fracaso. Recordemos, San Martín, como ya bien les había dicho, era monárquico, y esto despertó cierto recelo en los revolucionarios peruanos más radicalizados, que eran los que querían una república. Lo acusaban a San Martín de que él quería ser rey. Es más, o sea, hay un documental peruano, si ustedes quieren verlo, sobre San Martín, que se llama El argentino que quiso ser rey, lo cual es una completa locura. San Martín en ningún momento quiso hacerse con el poder del Perú él. En realidad él, cuando ve que en realidad la situación no va para más, le escribe a su amigo Tomás Guido: cansado de que digan de que quiero hacerme con el poder y un montón de cosas. Entonces él se va a entrevistar con Bolívar, ya en una situación, en una encrucijada política, porque primero, no tiene el apoyo del gobierno central de Buenos Aires, no tiene el apoyo de Chile y tampoco tiene el apoyo de Perú. No tiene el apoyo de nadie y tiene que culminar un proceso militar para el cual no cuenta con los recursos suficientes. Entonces se entrevista con Bolívar para ver cómo destrabar la situación. Y Bolívar le va a decir que él, el resultado de la reunión va a ser: yo me encargo de culminar la campaña del Perú y en Bolivia, a cambio de que vos te vayas. Bolívar no quería un tipo como San Martín en el ejército todavía. Una cuestión un poco egocéntrica, tal. Recordemos que una personalidad como San Martín no podía reducirse a un simple subalterno. Entonces, el asunto de Guayaquil y con Bolívar ya al mando del ejército de los Andes y de los ejércitos que traía del norte de la Gran Colombia, San Martín emprende un lento regreso hacia Buenos Aires, que le va a tomar alrededor de 1 año, año y medio. A estas alturas, Remedios ya había fallecido y él tiene que volver a Buenos Aires para hacerse cargo de su hija. Pero Rivadavia le dice que si él llega a Buenos Aires lo va a arrestar. Es acá cuando se da una situación muy curiosa, en el cual él intercambia algunas cartas con Estanislao López, el gobernador de Buenos Aires, que le dice: mi general, si usted lo requiere, yo le levanto en armas toda la provincia y lo llevo en andas hasta la Plaza Mayor. A lo que San Martín le responde que no es necesario, marcando esta negativa de San Martín siempre a involucrarse en los conflictos internos. Al final logra reencontrarse con su hija en un barco. Él nunca desembarca en Buenos Aires y emprende el exilio, un largo exilio, que va a ir primero a Inglaterra, después a Bélgica y después va a culminar hasta su muerte en 1850. Bueno, la verdad que flor de historia la que tiene San Martín, y con los acontecimientos que han ido pasando a lo largo de toda su vida, y como decimos, una vida. ¿A qué edad falleció San Martín? 72 años. Bueno, una vida dentro de todo larga, porque ha comenzado muy joven también a formar parte de diferentes instituciones, agrupaciones, y ha llegado a integrar inclusive muchos lugares de la política. Él va a decir, mi juventud se la dediqué a España, a mi patria le di mi edad adulta, creo que tengo el derecho de disponer de mi vejez. Recordemos que San Martín había sido una persona que dejó de lado su vida personal, su vida familiar,
para ponerse al frente de las campañas libertadoras. Una historiadora decía que él estuvo casado durante 8 años con Remedios de Escalada. Si uno suma todos los momentos en los que estuvieron juntos, solo se llega a 1 año y medio. O sea, él casi nunca estaba con su esposa o con su recién nacida hija. Entonces creo que también tomó la decisión de dedicarse un tiempo a ser padre y no descuidar esa vida personal. ¿En qué condiciones fallece San Martín? ¿También así, pobre o estaba bien económicamente? A ver, San Martín sucesivamente rechazó muchas pensiones que se le ofrecieron desde Buenos Aires y de Chile, solamente recibía una de Perú, pero en realidad sí, él tuvo bastantes apremios económicos, pero los pudo subsanar gracias a la asistencia de un amigo, Alejandro Aguado, un español, que básicamente fue el que se encargó de conseguirle una casa, de hacer que él sobreviva en su primera estancia en Europa. Después, cuando su hija ya se casa, por así decirlo, él queda al cuidado de Mariano Severino Balcarce nunca tuvo problemas a nivel económico, pero tampoco era... Tiraba manteca al techo, digamos. Exactamente. Bueno, realmente una vida digna de escuchar también, la del general San Martín. Bueno, hasta acá llegamos porque nada más. Hoy es el único tema y obviamente más importante y destacado de la semana que amerita el feriado nacional que tenemos y que bueno, se recuerda, y por eso digo que siempre es bueno saber qué sucede los días feriados, porque no es feriado porque es feriado, sino porque algo sucede en nuestra Argentina y es bueno saberlo. Así que, Juan, como siempre, un placer. No, gracias a ustedes. ¿Nos escuchamos la próxima semana? La próxima semana. Un abrazo y buena semana en lo que queda. Saludos. Allí estaba con nosotros entonces Juan Cruz Coronel haciendo este tramo de la mañana donde, bueno, obviamente hablamos de la historia, analizamos un poco los acontecimientos que se van desarrollando y que nos tomamos esa pausa. Hoy el acontecimiento más importante y, como decíamos, es el que se destaca y en el que tiene como protagonista al general José de San Martín. 28 de las 10 de la mañana. Pausa cortita, quédate con nosotros. Tenemos más para compartir juntos. Se viene la economía, vamos a hablar de todo. Después vamos a hablar con algunos vecinos de nuestra ciudad también. Tenemos de todo en esta jornada. Noticias, bueno, de todo. Quédate, ya venimos, dale.